Bienvenidos a su programa, a nuestro programa, Mi Barrio TV Show Cinéfilo. Esta primera entrega de una gran serie que espero y será así muy divertida, muy interesante para todos ustedes. Hoy le tenemos un manjar. Tenemos dos expertos en el área cinematográfica. Raúl Sabino Ramírez en el área de producción, al cual lo vamos a exprimir en conocimiento y nos vamos a entretener. Y tenemos el experto Ramón Javier Cartagena en el área de guión. Ramón Javier Cartagena. Dígame usted, señor. ¿Cómo usted entra en el área del mundo audiovisual? En el cine yo entro en los años 2003. 2003, sí, 2003, 2002. En ese tiempo se nos presenta un amigo en mi casa, un primo hermano, y hacemos una película que se llama Fan. Incluso Sabino estuvo con nosotros en esa película. Fue el productor y director de fotografía y terminó siendo también el director de la película. Yo fui el guionista y productor también de la película. Y sonidista. O sea, 3 cargos. Entre Sabino y yo hicimos la película, la parte técnica, la parte administrativa y la parte creativa de la película. Afán es una película que está en YouTube desde hace más de 15 años. Es nuestro primer largometraje. Después de Afán, o antes de Afán, hicimos unos cuantos cortometrajes. Y después de Afán, hicimos otros cortometrajes. Incluso hicimos un circuito para un cine experimental hace alrededor de 12 años atrás, que hicimos una ruta por las escuelas, donde llevamos a las escuelas 5 cortometrajes y cobrábamos por eso, le dejábamos un dividendo a la escuela y nosotros nos llevábamos al otro. Pero quebró por falta de apoyo. Bueno. Fue nuestro primer intento en hacer cine real y efectivo y que deje el beneficio de seguir haciendo cine, que es el verdadero beneficio. Pero ese fue el inicio de Ramón Javier Cartagena en el cine. Hasta la actualidad. Bien. Y aquí tenemos a nuestro hermano Raúl Sabino Ramírez, que le vamos a preguntar en su andar por la vida, cómo llega realmente y se consolida en el área cinematográfica. Bueno, en el área de cine, bueno, tenemos muchos años conociéndonos, pero yo comienzo realmente en la universidad, en la Escuela de Cine de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y yo comienzo como todos los que inician en el cine, haciendo cortometrajes. Lo divertido del caso, que lo que empezamos en las escuelas, nos dan el rol que le parece al director en ese momento, sí, que es un estudiante igual que tú, pero que tiene mayor grado, y a mí me dan un papel de actor. Ay. De ese guasito te quedó por ahí. Me dan un papel de actor, y un amigo, Juan Danón, un cinéfilo que da clase hoy, que es maestro, que tiene varias películas, me tomó a mí y a Francia Adame, que es uno de los mejores directores de fotografía, como sus actores fetiche. Bueno. Y tuvimos en tipo Tim Burton. Sí, una vaina rarísima, como en 5 o 6 cortos, de un cine refinado, un cine artístico, sí, muy bueno, donde lo que hacíamos era cortos de protesta filosófica, intelectuales. O sea, que en ese momento usted no estaba pensando en los chelitos. Oye, un cine tipo Almodóvar. Sí, un cine Almodóvar. Es un cine. O ¿cómo es? El otro español, que es así, Berlanga. Sí, teníamos demasiada influencia realmente artística, y nuestro pensar, sobre todo, porque estábamos hablando mediados de los 90, estábamos en esa corriente, sobre todo con la parte romántica, pero sobre todo con la parte artística. Entonces nosotros comenzamos ahí. Ya luego sí, hicimos como el famoso Osgrain, y nos vamos a la parte técnica, y en la parte técnica entonces me encuentro con Cartagena, ya trabajando terminando los estudios y la televisión. Y en la televisión. Y emprendimos un par de proyectos, un proyecto que parece simple, pero que no lo es. Está una película que se llama Espejismo. Fue como nuestra primera película, como que nosotros creíamos que ya iba a ser cine. No, ya estábamos ustedes juntos.
Sí, claro. pero Primero ya ahí Afán y después pensábamos, Espejismo. Ok. Pero pensábamos que Espejismo esa creíamos que película era la película. era la Exacto. película. Que era la película. Sin embargo, la mejor experiencia fue Con Afán. Fue con Afán, Ujú. que fue también una apuesta, pero ya muy experimental. Sí. Entonces, estuvimos andando antes que la ley comenzara ese Estamos tema hablando del de cine. 13 años. No, 13 años no. ¿Cuántos años? Estamos- 2003 al 2010, que es cuando se aprueba la ley, 7 años antes. Sí, Mi propio esfuerzo, Sí, entonces. propio esfuerzo. Ujú. Bueno, había una Costilla combinación. Regularmente el que era técnico también tenía que aportar, o sea, no recibía pagos, Sí, sino que nos aportaba. O sea que multitask. Así mismo, Sí, así. pero éramos realmente los soñadores de la Universidad Autónoma. Cartagena también pasó por la Pasé por la universidad, universidad. pero es un hombre más pragmático y decide quedarse en No, la parte quedame en la práctica. televisión. Me quedé en la televisión. Pero por ahí anda parte de la historia. Por supuesto, hay personajes que están primero que nosotros, que fueron los que comenzaron. Bueno, estamos hablando de Justo Cruz, estamos hablando de Félix Tolentino. Son gente que estuvieron ahí desde el Sí. principio, incluso Mucho parte de esa antes gente se de fueron a nosotros. estudiar. Oigan, terminábamos nosotros estudiando. La primera corriente que estudió en la universidad terminó en la perestroika. En Rusia. Y la segunda terminó en Cuba. O sea, Cuba. fíjense que nosotros teníamos una percepción de grandeza en el cine. Sí. Esa El cine parte, realmente esa artístico. parte de los sueños, cuando ustedes hablaron de sueños, en ese momento, porque ahora el cine es una realidad, el cine Es una dominicano realidad y un comercio. es un comercio. Es una industria ya. Pero si analizamos esa parte que ustedes nos están comentando, que prácticamente entra en una consonancia de sus vidas, de ambas vidas que se unen prácticamente con ese mismo sentido. O sea, en ese momento de sueño, donde no hay recursos, donde no hay ni siquiera la posibilidad de imaginarse qué iba a ser el cine hoy en día. ¿Cómo ustedes se sentían cuando hacían esos proyectos? O sea, ¿pensaron que alguna vez íbamos a tener esta época? ¿Pensaron que en el caso particular, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, mi querida audiencia, porque aquí tenemos a uno de los nominados Nominado. o a dos nominados ya categorías, en dos categorías dos categorías. para los premios soberanos en la categoría de drama? O sea, ya eso es un hecho. Es un hecho. Entonces, fíjense que estamos hablando de la primera pisada y entonces esa distancia que se recorrió, si ustedes tuvieran que mirar un poquito hacia atrás, así le hago la pregunta abierta a ambos. O sea, ¿cómo se sentirían? O sea, ¿cómo se sentirían de haber dado ese primer paso? Bueno, en el caso de nosotros, yo vuelvo al mismo punto. El cine era una filosofía de vida. De vida. Y nosotros estábamos pensando mucho al cine de arte. Estábamos muy envueltos en ese cine también de revolución, de aporte social. ¿Había algo de vanguardia en ustedes? Sí, había unos puntos de vanguardia, pero nos contraíamos porque uno de los temas más complicados, Cartagena, Sí. son los temas de los formadores. Y los que nos formaban muy en base a la historia. Y a la historia. Y eso hacía que nosotros nos centráramos más en ese aspecto de el cine, que era la parte artística. Luego vinieron unos, que ahí está Félix Tolentino, y por eso lo mencionamos, Sí. y hay un grupo, estamos hablando de Abu, estamos hablando de El Indio, estamos hablando de muchísimas, Francia Adame, estamos hablando de hoy, Carol, gente de que están posicionadas. Ellos hacen el blow up, pero no el cine propiamente dicho, sino el cine comercial. El cine comercial. O sea que hubo que saltar del cine de artista, estoy hablando como epicentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al cine comercial que ya estaba dominado por los grandes cineastas de la industria que tiene más de 20 años haciéndose. Que Cartagena trabajó mucho con esos reconocidos. Tú puedes mencionar un grupo grandísimo que hoy siguen siendo, muchos han desaparecido, pero esa gente, el cine publicitario era el cine que se hacía en República Dominicana. Pelli fue, creo que fue el director de fotografía más buscado en ese tiempo. ¿Verdad que sí? Sí, estamos, el mío Pelli. Estamos hablando de Claudio Echea, eran los guruses, Jaime Gómez, que se convierte luego en productor. Y Elías Muñoz como productor, como gestor de proyectos.
O Y sea, y algo que le gente quiero decir en los 70 ya hacían cine. a nuestra No me audiencia, para que se identifiquen aquí con los invitados, estamos hablando con personas que no pertenecen a una élite. Son No, como no, tú al y como contrario. yo, son personas de a pie que vinieron haciendo ese esfuerzo. Entonces, cuando ellos están mencionando esos nombres que ustedes están escuchando, son personas que pertenecían a una élite. Sí, Por decirlo así, en el tono de nosotros era difícil llegarle. Sí, yo no sé si Entonces, ustedes recuerdan en lo que es la imagen nacional. La imagen nacional es puramente cinematográfica. ¿Y quién apadrina la imagen nacional? Un cigarrillo, ¿verdad? El nacional. ¿Ustedes recuerdan? ¿Verdad que claro, sí? Esa imagen que se hacían todas en helicóptero, eran establishing muy refinados. muy refinado, era celuloide, lo que nosotros decíamos película, lo que la gente le llama película. Y Fernando Báez, que muere hace algunos 3 años atrás. que en de realidad un fue accidente. fotógrafo. Sí, fotógrafo, y su padre fue una luminaria de la fotografía. No, Y Fernando fue uno Báez, de los fotógrafo y pioneros. cineasta, Sí, pionero. uno de Su los papá pioneros. es uno Sí, de los pioneros como fotógrafo y su de la nieto, presidencia. que está haciendo cine. Su hijo. Sí, su hijo. No, El no, hijo el de Fernando nieto Báez. del padre de Fernando Báez. Que está siguiendo el paso del papá y el paso del abuelo. Está haciendo cine realmente. Pero lo que dice Sabino con respecto al cine comercial, si esa gente no hacen el upgrade Si no sostienen el y cine. no sostienen, hoy no se estuviera haciendo un cine, por lo menos con la calidad que por lo menos técnica no tenemos falla. Ahora, de otro tipo hay, pero no técnica. Esa calidad No tenemos técnica, calidad técnica esa calidad para técnica competir con cualquier nación. que usted está mencionando ahora, esa calidad técnica, en relación a la época de sus inicios, estamos hablando de pocos lugares donde se podía estudiar cine aquí. O sea, anteriormente Cuba, había que irse Cuba o obligatoriamente. O Argentina, ¿verdad? Cuba, México y Argentina. Sí, los países que se podía estudiar cine. Nosotros teníamos un fetiche porque el que no podía insertarse a la industria publicitaria cinematográfica realmente no tenía más opciones. Y el que podía hacer un sacrificio y iba a la escuela de San Antonio de los Baños, Cuba. que terminé yo en la escuela de San Antonio de los Baños tratando de ser director de fotografía, era uno de los... ¿Pero cuántos baños te diste ahí? No, Hace más de 20 años. fueron unos cuantos baños, Pero no me eran dos. Pero esa escuela, que es una escuela internacional, no es una escuela Que gratis, presidía no es una escuela gratis. Gabriel García Márquez. Sí, No, ahí tú no te era un topabas, carajo. tú te Sí. topabas con Oye, eso. ¿quién era el verdugo de esa Bueno, escuela? comenzando ahí. Y una dominicana en tu tiempo que era Tanya Valé. Sí, me parece que Tanya era una autoridad una autoridad. en el cine iberoamericano completo. De hecho, es la directora de la escuela de cine de Chabón, De Chabón. Imagínate. Tanya. Y tuvimos el privilegio, Coincidí con ella. la Coincidí. publicidad para nuestra institución más querida, Infotec, que Tanya dio clase de guión en la escuela de Infotec. Sí. Hoy estamos hablando de una directora de la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños. Y dio clase de guión. O sea, fíjense cómo empezó esa escuela con unos niveles altísimos. Sí. Y por ahí anda el cine. Pero el cine realmente tiene su cimiento. Ahora nos toca hacer el trabajo de la globalización, que es un poco más de reto. Pero nosotros ya como... Y más depurado también. Sí, un cine ya más... un cine más competitivo a nivel... Primero regional, porque no es tan fácil. Yo creo que una de las gente más orientado al cine, de las personas que nosotros hemos hablado, es nuestro hermano Francis Disla, el indio, como lo conoce todo el mundo. O sea, él dice que hay una ruta de primero quemar el cine en la fase de experimento, hago proyectos, y luego hacer películas. Y no se entendía hasta que tú no sales a los festivales. Sí, no se entendía, pero hay que hacer una acotación sobre eso, Sabino. Tenemos 10 años de la ley de cine y todavía siguen el proyecto y no es así. Eso tampoco es así. Ya debió de darse el paso. Aquí no existe todavía la primera película dominicana que haya cruzado el río. Todavía no existe. Todavía. Que sea un hito, ¿verdad? Cuando decimos, un ejemplo, Chile la tiene. No, sí, ya. Colombia la tiene. Sí. México en los 50 ya la tenía. Entonces, ¿por qué República Dominicana, con una ley que le está dando dinero, que es poco? Voy a aclarar esto.
El dinero que hoy se jactan de decir, no, que se le está dando mucho dinero al cine. Mentira. Lo que se le está dando es una baratela. 70 millones no es una película, es un chicle en el cine. O una menta. Al cine tiene que dársele más de $2 millones por película. Yo siempre he defendido esa parte. Ahora, el cine tiene un reto en República Dominicana y es que los que están haciendo cine tienen que hacer cine. No meterse el dinero en los bolsillos. Ese es es su criterio. No. Ese es mi protesta. Su protesta. Porque tiene que hacerse el cine ya. ¿Qué mierda es? Sí, los guionistas tienen que abogar Tenemos que sacar obra. por un cine más internacionalizado. El guión es el punto de lanza del proyecto, pero no es el proyecto. Según lo que nosotros leemos, porque una cosa es leer proyecto, hablar de proyecto, y una cosa es enfrentarte en un festival donde tú tienes a 50, 60 países que ya tienen una cultura cinematográfica de más de 70, 80 años. Sí, y como bien dice Cartagena, tenemos apenas 12 años, 13 años. Entonces, cuando tú pones eso en contexto, tú dices, espérate. Pero en ese viaje, le pregunto a Ramón Javier Cartagena, en ese viaje, ustedes recuerdan que la primera película que tuvimos ya decían que eran comedias de televisión llevadas al cine. Sí, claro, esos eran los primeros experimentos. Y que de hecho quienes la protagonizaban eran precisamente los mismos que estaban en la televisión. Comediantes de la televisión. Entonces, como su experiencia inicial, antes de entrar al cine, estuvo muy ligada a la televisión y a hacer guiones para televisión, claro, que debe tener una diferencia, obviamente. Claro. O sea, ¿cómo usted siente que esa transición, usted la ve necesaria? ¿Cree que formó parte de una etapa? ¿Cree que ya la superamos? Debió de ser superada. O sea, estamos 12 años, pero vamos a poner un niño a caminar. ¿Verdad que sí? A los 12 años ya el niño no camina, el niño corre. A los 12 años. Entonces ya el cine dominicano pasó la etapa experimental. Ya tiene que dar el paso. ¿Por qué una película se le da un presupuesto, vamos a poner, de 100 millones de pesos, pero parece de 10? ¿Por qué? Tenemos que comenzar a hacernos la pregunta. O sea, ¿por qué el valor de producción se va a la mierda? Esa es la verdad. Entonces se va a algo tan esencial como el guión que decía Sabino. Un guión, cuando tú lo tiras. Para los amigos de la audiencia, usted nos puede explicar lo que es valor de producción. El valor de producción es que si vamos a explotar un carro, que se vea que es un carro que está explotando, no un carrito de juguete. ¿Me voy a entender? Ahora, si es un carrito de juguete, tú tienes que saber que ese carrito de juguete tú lo vas a presentar en una pantalla de 17 pies y que tiene que verse gigante. Así de simple. Entonces, si tú vas a usar 200 caballos y lo que se ve en la pantalla son 10, tú no estás dando valor de producción. O sea, que no me engañe. No, si tú me vas a engañar con los 10, tiene que parecer 200. Exacto. Como en 300. Te engañan. Que me usaron 15 actores y parecían 300. ¿Tú notaste que habían 15? Nunca había valor de producción. Entonces, cuando nosotros hablamos de valor de producción, que tiene que gastarse en un trabajo de audiovisuales, que es el cine, en un trabajo para que se vea. No es para que tú hagas negocio como persona. Es que se tiene que ver en el cine lo que tú le gastaste al cine. Si a ti te dieron 100 millones que te lo dio el Estado dominicano, o no te lo dio ningún carajo, te lo dio el Estado, tú tienes que por lo menos decir que gastaste 50, pero reales, sí, pero no falsos. Vamos a volver a lo mismo. No, una mueca. Recuerden que Cartagena, aunque es cinematógrafo, sí, o sea, quiero decir, guionista, productor y director, es muy inclinado a la pieza, ¿verdad? Sí, a la pieza. A la parte, claro, a la parte artística. de producción final del proyecto. Miren, hay una película que nosotros podemos mencionar que en su momento fue una película prometedora, que fue biodegradable de nuestro hermano Juan Basanta. Juan, que es un hombre que viene con mucha experiencia cinematográfica. Que no ha vuelto a ser. Señores, estamos hablando de Juan Basanta. Y que hizo una película que tenía un valor de producción en ese momento que era equivalente a unos 250 millones de hoy en día. Él contó y que la película está ahí. No se sintió bien. De hecho, ¿cómo tú lo puedes probar? La película, él no volvió a dirigir otra película. No es porque no tenga el rigor. No lo tiene. Yo creo que Juan
Oiga lo que estamos analizando. Juan entendió que había que ordenar las piezas. Y ordenar la pieza, ordenar la pieza significa que todo el que tiene un tremendo rigor cinematográfico por separado, no unamos. Le pasó a Cuba y por eso Cuba fue, por supuesto, en el circuito. Formado en Cuba bastante. Sí, fue guionista. Que yo creo que tú sepas que su especialidad de Juan el guión. Sin embargo, en el cine publicitario, otra vez volvemos al cine publicitario, tiene un repertorio de dirección que usted le da un yello. Sí. Esa es su fortaleza. Pero fíjate que el cine en particular, cuando estamos hablando del cine ya un poco más global, el cine requiere de unos puntos que hay que tener, convergencias. Si tú te fijas, con la bulla. No, déjalo así con tu bulla. Sí, eso es parte. Estamos, señores, en mi barrio TV Show con su programa Cinéfilo. Nosotros somos del barrio. No se preocupe, aquí nuestro director de la emisora se preocupa, nuestro hermano Carlos Paredes, pero que estamos en el barrio. Estamos en el barrio. Y hay, porque viene una parte importante que es una de las cosas que me gusta mucho de Carlos. Nosotros vamos a hacer programas que paso a paso vamos a ayudar a los jóvenes del barrio a hacer producciones que tengan los elementos que le permitan por lo menos hacer el proceso. Así es. Entonces, por ahí yo creo que lo que queremos decir con relación al cine es que las piezas se tienen que ajustar. ¿Qué es lo que está pasando? Que todo el mundo ha hecho de... Esa pieza, Raúl, que tú explicas ahí, a la audiencia, ¿cómo tú se le explicarías? Bueno, porque cuando viene a ver, nos buscan un destornillador, un martillo, porque ¿sabes cómo es? Tenemos que explicar. Eso es que vamos a verlo como el carro, que es como lo más si nos juntamos todo lo que hacemos cine, ¿verdad? Sí. Los guruses, lo de la super alta, lo de la media alta, lo de la media, y todo nos juntamos. Bueno, es el carro completo. Entonces eso es una película. ¿Qué pasa? Que ese carro está dividido en 20 pedazos, en 40, en 50 pedazos. Contrario a lo que hizo Cuba, contrario a lo que hizo Chile, contrario a lo que hizo la Argentina, contrario a lo que hizo México y Brasil. Y nosotros lo sabemos, pero los egos de los que todos estamos incluidos, todos, no nos permite que nos unamos a hacer entre todos piezas cinematográficas que yo le llamo globales. Fíjense que yo pasé de la parte artística y la parte filosófica a la parte global. ¿Por qué? Al mercado. Porque tú tienes que competir en los festivales que no dejan dinero. O aquí, tú tienes que competir. Tú te imaginas en el siglo XXI, que estamos hablando de la plataforma, que estamos hablando de miles de producciones. O sea, contra esos números que nosotros estamos trabajando. Entonces, cuando Cartagena habla de que no sé, la gente como que dice, bueno, pero si yo tengo 100, 150 millones, como quiera no se va a ver mi obra. Y gasto, no es que se gasta nada más 75, porque al final el dinero tiene su justificación de gasto siempre. Tú que eres administrador, 100%, sabes que el dinero tiene su justificación. Ahora, una cosa es el uso y el mal uso. El uso y el mal uso, o lo que es el valor de la producción que Cartagena decía. O sea, que cada peso sea pensado en el valor de producción. En el valor de producción. Y eso hay que hacer otra vez como una retrospectiva. Pero tenemos un cine, porque hay que decirlo, tenemos un cine que ya es fresco. Hay muchas de las películas y tú lo vas... Están llenando una expectativa. No, y tú lo vas y tú que eres cinéfilo, tú vas a hablar de esas películas que la gente no ve en el cine, pero que son piezas culturales. Ojo con esto, ya estamos cambiando la señal, o sea, de un cine artístico, filosófico, a un cine cultural. Y ese es la razón de la ley de cine. Que haya un cine que se pueda mostrar, un cine cultural al menos. Tenemos nosotros en la República Dominicana tendencias emblemáticas de generaciones de productores. Por ejemplo, vamos a hablar de México, que te tiene a Guillermo del Toro. Los directores como Guillermo del Toro. Iñárritu.
Sí. No, O sea, lo que que pasa es son de la son misma inmigrantes. generación, del Sí. mismo tiempo y que te han hecho películas que Sí. han ganado Óscares. Sí. O sea, no vamos ahora a dimensionarnos tanto el Óscar, aunque podría ser porque estamos O haciendo Cuarón, películas. ¿verdad? O el Alfonso Con Cuarón, Roma o y sea, esa que cosa. con Roma, que son un grupo Pero de mira, productores, directores y fotógrafos. Cuadrón, Alfonso Cuarón, un fotógrafo, director excelente, y escritor. y escritor, o sea, pero viene, Igual que Del Toro. pero es vienen, escritor. tienen más o menos la misma edad, una trayectoria con diferentes experiencias, pero de la misma generación. O sea, como en la literatura, que hablábamos de generaciones literarias, Sí, de escuelas literarias. Sí. Entonces aquí en el cine también tenemos esos casos, también lo tenemos en Colombia. O sea, Claro. un caso. Entonces, en la República Dominicana, ¿creen ustedes ahí? Otra pregunta abierta. Tenemos eso, o sea, existe una generación de productores con características similares, parecidas, Sí. que hayan dado como su paso en el cine y se hayan convertido en tendencia y en objetivo de mira para todos esos directores nuevos, jóvenes que están saliendo Sí. ahora, que ya han estudiado fuera del país y todo eso. Mira, Orlando, aquí hay dos ejemplos de dos directores jóvenes que ya no son tan jóvenes porque se han hecho directores desde su niñez prácticamente. Que es José María y Héctor Valdés, ¿verdad? Héctor Valdés. Esto va de Alviso. Valdés más a la producción, pero Ajá, dirige. Sí. Pero dirige. Pero me voy a ir con el ejemplo que tú estás diciendo. Ellos dos tienen la oportunidad. El problema es quiero hacerlo. Ahora ellos tienen la oportunidad. Y creo que Pero tienen ¿cómo así? el Porque talento. José María Carvalho ha hecho de todo. Sí, sí, pero todavía no da cuajado. Ha Porque hecho, una cosa ha es hecho que documentales, sí, drama, pero acción. ellos tienen. El problema es quiero hacerlo. ¿Y por qué no quiero hacerlo? Ahí es que está. O sea, o no gana el mercado, Nos o no gana referimos, la obra. estamos hablando de la variedad o de la No, que calidad. ya ellos lo hicieron. Ya ellos hicieron la variedad. Ya la Ya hicieron. la hicieron. El problema es hacer la apuesta. Que es un problema de eso. Cuando yo hablo del cine que tiene que dársele un mayor valor de producción, es hacer la apuesta. No es ganarte el dinero. Es hacer la apuesta en una obra y hacer esa apuesta. Cuando tú vas y tiras el dado, o tú ganas o pierdes. Ahora, tú tienes que tirar el dado con una película, haciendo una película. Tú no puedes tirar un dado sin hacer esa película y quererte ganar el premio. ¿Cómo tú te ganas un premio internacional? ¿Invirtiendo 2 malditos pesos? No, papá. Eso nosotros lo sabemos. Ahora, el ego del que habla Sabino. Sí. Aquí hay directores, productores y guionistas. Hermano, usted no es Spielberg ni James Cameron, y mucho menos Iñárritu. Entonces usted tiene que dejar roles que tienen que hacer los otros y pagar por esos roles. Ahora nos vamos a una pausa para volver en un rato con un poquito más del manjar cinematográfico en Tu Barrio TV Show. Continuamos con Mi Barrio TV Show Cinéfilo. Ahora estamos aquí con Raúl Sabino, que habíamos dicho en la presentación inicial que la película en la que él es coproductor está nominada para los premios soberanos en el renglón drama. Queremos preguntarle 2 categorías. en 2 categorías, pero básicamente nosotros queremos preguntarle aquí a Raúl Sabino. Lo primero es ¿cómo se siente desde el punto de vista como experiencia de haber participado en ese proyecto y que haya llegado a ese punto? Que ha ganado 2 shows. Y Ha ganado 2. y que hay un detalle, esa película ganado ya ha Ganó sido... el fiscal en España. ya ganó. Y en Virginia. Ya ha ganado 2 premios internacionales. Internacionales. O sea, estamos No hablando somos de... locos, ¿no? Estamos O sea, ahí. O sea, que hay que ponerle un puntico a lo que Claro, usted dijo ahorita, un que asterisco, no por nos si estamos acaso. proyectando. Ya están Europa y los americanos por ahí ya están No poniendo sé aquí, pero allá ganamos. ya ganado. Entonces, Picamos adelante. pero ustedes saben que a uno le gusta ser poeta en su tierra. Sí, claro. O sea, este es el que se va a gozar. Este es el mangú. Con este se bebe. Con este se bebe. Entonces queremos... Y no es Mavi. Y no más bien. Entonces queremos esa expectativa, o sea, ¿cómo le va palpitando el corazón a usted hasta que llegue ese día? ¿Qué usted piensa? El hombre fue a Sara a comprar el traje. ¿Fue a Sara y se compró un traje? Ya. Oye, Sara, que de su publicidad y todo. Sí, es la factura que como esa factura, Vamos a hablar con Carlos Paredes que mande la factura. Carlos a Sara. Paredes, que la mande ahora mismo en Ya, PDF, que le ya. llegue allá. Ya.
Mire, lo primero es, y agradezco que tú lo pongas como muy rebumbante. Realmente yo soy el productor general de ese proyecto. No coproductor, No coproductor, ni nada productor de que eso. se asoció. No. Ese proyecto nació de una reunión de un grupo de amigos donde todo el mundo apostó a uno y otro guión, menos al de Dani 45. Así nace el proyecto de Dani 45, 45. donde fui el único de un grupo como de 15 personas que dijo, quizá por intuición, me llevo mucho de intuición, Por el tema. esa historia es la única historia que tiene lo que dice Cartagena, el valor, las piezas, los puntos que puede ser exportable fuera del país porque conocía más o menos la historia y también una película que se puede vender en tu país. Lo primero es conocer como donde tú estás, o sea, el mercado. Entonces es una historia que a la gente le gustaría escuchar, verla, le gustaría que le explicaran. Ahí hay unos personajes, hay un arcoíris, señores, de personajes que es impresionante. Ahí debemos reconocer a su director, que es el gran protagonista sí. de esa obra. Estamos hablando de Gilbert de la Rosa, Que el guionista que es guionista y director. Una historia que tuvo más de 10 años de investigación en campo, no averiguando en Google, no averiguando, no, ese tipo se metía a Lomina, se metía en La Victoria, a averiguar las historias con cada uno de ellos. Yo no tenía todos esos datos, pero hablando con él, que nos juntábamos periódicamente, somos colegas, facilitadores en el Infotec, nos juntábamos y siempre pensábamos... Otra factura más de Carlos Paredes al Infotec. Para nuestro hermano de Infotec, pero Infotec pagó el viaje a la fiscal, así que ya... Vamos, chanceamos Infotec. Vamos a chancear Infotec. Pero realmente, cuando nosotros, o sea, el premio, que es lo que mencionamos. Que el manjar. Mira, cuando me envían... que el premio, o sea, yo te gano. No, es un premio. O sea, los después soberanos... que te nominan un premio ya. Yo realmente yo no lo entendí, Orlando. O sea, yo simplemente, quizás porque había ganado premios en otro lado. Otras tierras, primero en España, humildemente ganamos mejor humildemente, en España, humildemente, mejor largometraje. Y en una ciudad de Virginia, en Washington, la directora de ese festival nos dijo a nosotros que por qué una película de esa magnitud estaba en ese festival. Y toda ella se sentía como halagada por lo que veía, por el proyecto. Pero aún así, cuando sale la nominación, yo veo, y cuando veo drama, todavía no estoy entendiendo. O sea, que están reconociendo el esfuerzo. Sí. Y como a los 3 días, porque me doy cuenta que la película de nosotros. Digo, oh, concha, pero la película pero es la de nosotros que estamos ahí. Es la película de nosotros, porque tú te quedas como wow, sí, es la película de nosotros. Y yo siempre doy las gracias a Dios primero, gloria y honra, y digo que fue una película parida desde la matriz del alma. Óyeme bien, no es cualquier cosa, o sea, una película que nosotros apoyamos al director. Eso es muy difícil, que es lo que dice Cartagena. ¿Cómo tú apoyas al director a tener 300 actores? O sea, la primera película que atento de, yo no quiero actores raros, sin ofender a nada, ¿verdad? O sea, yo quiero actores que tengan al menos un principio de actuación. Y nosotros dijimos sí. Sin embargo, los productores asociados decían, mira, hay que mezclar aquello. Y yo en algún momento le decía, mira, Meji, ¿tú no crees que podemos negociar alguno? Me dice, Sabino, otra vez. Sí, y es verdad. Otra vez. O sea, nosotros tenemos que partir de eso. ¿Qué es el cine universal? Cuando tú dices cine universal, tú dices casting primero. O sea, a pesar de todo, ¿verdad? Del todo, de que está en una industria, ¿por dónde empiezan a meterle el agua al coco? O sea, en el cine. La producción. En el casting. Y eso fue la mejor puesta del director. Y yo dije, no, pues vamos a apoyar esta apuesta, que tiene otra historia que no la vamos a hacer ahora, la vamos a hacer en los programas. Y una preguntita que le quiero hacer. La vamos a hacer en otro programa porque es para celebrar. Estamos ahí muy contentos con todo. Esa película yo la he visto ya 3 veces.
y cada vez encuentro elementos adicionales. Pero la pregunta que le quiero hacer, ya es una pregunta mía personal, ¿Cómo? ahora antes del premio. Oye, O sea, acuérdese el público, líder. Yo. sí, porque el público tiene que estarse preguntando algo, lo que la vieron y lo que la van a ver. Ok. Que lo estoy invitando a que vayan mañana a las 7 de la noche de forma gratuita. Le van a dar también su palomita de maíz, su refresco adicional, que se va a presentar en el Centro Cultural Banreserva. Le cobramos al Centro Cultural Banreserva porque estamos aquí. Eso sí hay que cobrarle. Exacto, hay Eso que sí tiene cobrarle. cuarto. Exacto, se está desarrollando un festival de películas dominicanas y van a proyectar Todas las que mañana. están nominadas las van a proyectar. Exacto, sí, algunas ya de las que están nominadas ya la proyectaron y todas las demás. Esa pregunta, porque quizá hay algunos de ustedes que no la han visto, pero la van a ver. La película Dani 45, ¿cómo logró esa producción, ese proyecto, desdibujar una historia tan cruda? Podemos utilizar la palabra salvaje y que se convierta en un no más, en que sea una película que haya creado conciencia en la sociedad, de decir, bueno, eso fue una etapa que pasamos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque estamos, para ustedes, informarles que el señor Raúl es maestro de 20 años. O sea, es un maestro que está haciendo una película de una persona que se desvió y le está dando una lección de lo que realmente conlleva eso. Porque hoy en día tenemos en la sociedad jóvenes que se desvían y se convierten en íconos. Entonces vamos a ver esa interioridad. Desdibujar eso, usted como productor, o sea, estuvo en su pensamiento constante, y ahí hicieron corte, porque sí recuerdo que usted presentó esa película en España, una película, un film educativo. Y usted dirá, bueno, pero una película que de un delincuente, ¿cómo puede ser educativa? Tiene un mensaje educativo. Un mensaje educativo. Eso hace. Entonces, esa pregunta, es desdibujar eso y presentarlo como fue y que tenga un elemento constructivo, ¿qué le costó? Mira, yo creo que volvemos a la misma pregunta. El director, señor, marca la diferencia. Los productores somos una especie de mercaderes, de vendedores, persuasores, que lo único que tratamos es de que la película se encamine hacia la parte comercial. Era lo único que... Saca pasta. Entonces yo estaba en el pleno equilibrio de que la película no fuera burda, salvaje hasta el extremo. Quiero que sepa que la película se llevó hasta un 15 o un 20% de la crudeza nada más. O sea, Dani 45 le queda 85% más de crudeza. Sí. Y fuimos cautelosos. De hecho, teníamos problemas con los productores porque queríamos usar atrezo y queríamos usar doble y cosas que fueran más crudas. O sea, que se viera la sangre. Pero al cuidar esa parte de que éramos unos educadores, que tengo mi historia de la parte de educación, que va a ser en otro programa también, que va a ser en otro programa esto, fuimos sigilosos ahí, pero quien llevó esa corriente a que no fuera burda nunca, ni en la parte sexual, ni en la parte de sangre, fue el director. Muchas veces era un tema de presupuesto. No porque faltara dinero, oiga qué cosa más extraña, sino porque era más dinero lo que se necesitaba para lograr eso que es lo que impacta al público. Esa parte que impacta al público en el cine es costosa. Hay que decir la verdad. Sí, es verdad. Y ahí decía Cartagena en un momento, Cartagena, hay que decir la verdad, que si vamos a explotar un carro, hay que explotar un carro. Se vea el carro. En la escena de afuera, donde se da el motín, donde es la película en su máximo clima, esa parte, nosotros la lloramos, porque no pudimos hacer nunca eso. O sea, esa película no tiene... aún se ve. Y se ve. Pero oye lo que es retroactarse a un presupuesto limitado. Pero si nosotros hubiéramos metido 300, 400 gente ahí, bomba, hermano, estamos hablando de que eso nada más costaría más de la mitad del presupuesto. Sí. Pero eso era el valor de producción. Nosotros hay una película que su valor de producción estaba ahí en el festival
Y que ya la audiencia sabe lo que es valor de producción. Sí, que ya lo, Sí, porque ya lo definimos educando, aquí. Ya lo estamos educando. Exacto. Y el valor de producción de esa película era quien le terminaba de dar ese dramatismo, ese caché. Ese caché. Entonces, llevándonos ahí a tu pregunta, nunca perdimos de vista la parte de que somos educadores. Y la sensibilidad del somos, público. oye, todo el lío, somos egresados de la Escuela de Cine de la Universidad de Santo Domingo. Algo importante, todos los artistas de esa película son egresados de la Escuela de Cine de la Universidad. Sí. Que es un antes y De la un después, porque han estado, pero no crudamente ahí. O sea, han estado, pero estamos hablando del director, el productor, de los dos productores. Los dos productores, incluyendo a Tía y a Lini. Sí, el director de arte, cuando el director de arte, todo el equipo artístico de la Escuela de Cine. Hasta el director de la ocasión. Todo el mundo. El Hizo director de asistente. ocasiones es un maestro de maestros que fue maestro de nosotros también, Sí. aún siendo un muchacho joven, pero un era muchacho de lo más versado, Octavio Pucheo, Pucheo. que es un excelente cineasta, tiene sus historias ahí, unos guiones de él, pero el tema, o sea, ¿cómo hacemos que esos guiones que tienen lleguen realmente esos puntos y que ahí mi querida audiencia y estimada audiencia, con ese olor al sancocho que Raúl le ha dado a ustedes, no nos queda otra que dejarle ese compromiso. Tienen un mes para ir a ver esa película. Su oportunidad mañana, y van a tener otras oportunidades. Le agradecemos mucho a estas dos figuras emblemáticas por su tiempo, que no fue muy fácil reunirlos aquí a los dos, y a Carlos Paredes por permitirnos estar aquí. El ejecutivo de este programa. Yo espero en esta oportunidad que ustedes nos sigan, nos hagan preguntas, nos digan de qué ustedes quieren que se hable. Tenemos toda la parte del cine, tenemos la parte técnica, tenemos los diferentes géneros cinematográficos, que ustedes nos escriban, y vamos a ir agotando esa agenda en la medida en que recibamos sus sugerencias. Porque ustedes quieren que esto siga, ¿sí o no? Así es. Entonces yo quiero que el público mande. Quiero que el público mande. Y quiero que recibamos esa retroalimentación a partir de ahora. Bueno, nos despedimos. Mi Barrio TV Show, cinéfilo. Para ustedes, Orlando Peña, conduce.